Bien, el bloqueo de primer grado sinoatrial. En este bloqueo lo que va a existir es una demora estable en la conducción del impulso eléctrico desde el nodo sinusal hacia la aurícula. Esto no va a ser posible de ser observado en un electrocardiograma, ya que en el electrocardiograma vemos de frente la activación de las células auriculares, no vemos la activación del nodo sinusal. Por lo tanto, un bloqueo de primer grado sinoatrial solo sería posible de ser visto mediante un electrograma de la activación del tejido de conducción, ¿no? Pero no por un electrocardiograma. Entonces el bloqueo sinoauricular no es posible de ver en un electrocardiograma. El bloqueo de segundo grado tipo 1 con fenómeno de Weckenbach sí va a poderse visualizar en un electrocardiograma. Pueden ser pacientes con bradicardia o con más que todo con disminución de frecuencia en algún momento. Se va a reconocer porque existen incrementos progresivos en los tiempos de conducción sinoauricular hasta que un impulso sinusal se bloquea, reiniciándose luego un nuevo ciclo. Esta longitud del nuevo ciclo va a ser similar a las anteriores, ¿no? Esto que va a provocar en la visualización del electrocardiograma la ausencia de una onda P y el acercamiento o agrupamiento de las ondas P restantes. Entonces, en este caso se observa un incremento, ¿no?, de manera paulatina de la conducción del nodo sinusal hacia la aurícula hasta que en un momento el impulso sinusal se bloquea y vamos a observar la ausencia de la onda P. El bloqueo de segundo grado MOVIS 2, las ondas P se bloquean de forma intermitente, ¿no? Esa es la diferencia. No hay ese incremento progresivo, sino hay un bloqueo de forma intermitente y con distintos periodos sin cambios o con cambios mínimos en los intervalos PP previos. Los intervalos PP más largos son múltiplos exactos o muy aproximados de los intervalos PP más cortos, ¿no? Acá la longitud del ciclo donde está la onda P bloqueada va a ser un múltiplo de los intervalos PP previos. Y en el bloqueo de tercer grado, en este caso completo, un bloqueo sinoatrial completo, ya observamos lo que es la pausa sinusal, ¿no? En este caso no se observan ondas P, no vas a observar ondas P de origen sinusal y el corazón va a ser comandado por un ritmo ectópico auricular o un ritmo ectópico de la unión aurículo-ventricular, ¿no? Su diagnóstico por un electrocardiograma realmente es imposible, pero sí se puede sospechar, ¿no? Porque vemos simplemente una ausencia completa de la actividad auricular mediante la ausencia de ondas P sinusales. En el gráfico vemos marcado con asterisco las ondas P y lo que vamos a observar con un asterisco de color rojo que existe una onda P bloqueada, ¿no? En este caso podemos notar mucho a nivel auricular la presencia de extrasístoles supraventriculares bloqueados, ¿no?, que podrían hacernos confundir con un episodio de un bloqueo sinoatrial o una pausa sinusal. Hay que tener cuidado con eso. En este gráfico, en este trazado electrocardiográfico a este nivel se puede ver un asterisco y podría confundirnos y hacer pensar que tenemos ahí un extrasístole supraventricular por alguna variación en la morfología de la onda T que ha sido bloqueado y pensar que eso es una pausa producto de un extrasístole supraventricular bloqueado. Pero si visualizamos mejor, todas las ondas T tienen la misma morfología, así que esto no es ninguna onda P ectópica,
lo que nos están marcando es cómo la longitud del ciclo se han ido acortando, en este caso un fenómeno de bloqueo sinoatrial con fenómeno de Wenckebach, un bloqueo sinoatrial tipo Movitz 1. Ahí está mejor marcado con un gráfico esquemático, como la onda, el nodo sinusal se sigue activando, pero se van acortando las longitudes del ciclo, o sea, se va acelerando hasta que de pronto hay una onda P que no conduce, ¿no? Esto lo observamos viendo las longitudes del ciclo de las ondas PP, de los ciclos PPs, que se van acortando hasta que hay una onda P que no conduce. Mientras que los bloqueos sinoatriales, hemos dicho Movitz 2, el bloqueo se produce de forma paroxística o intermitente, sin variaciones en las longitudes del ciclo PP precedentes, pero la longitud del ciclo PP que contiene la onda P bloqueada es un múltiplo exacto de los ciclos PP precedentes, ¿no? En este caso estamos frente a un bloqueo sinoatrial Movitz 2, 3-2, ¿no? De cada 3 ondas P hay una onda acá arriba, de cada 3 ondas o despolarizaciones del nodo sinusal, hay 2 que sí son conducidas, ¿no? Un bloqueo sinoatrial Movitz 2 con conducción 3-2, ¿no? Onda P, complejo QRS, onda P, complejo QRS, o activación del nodo sinusal y onda P, activación del nodo sinusal y onda P, activación del nodo sinusal y no hay onda P, ¿no? 3-2. Cuando estamos frente a sospecha de pacientes que tienen bloqueo o disfunción del nodo sinusal, a veces podemos estudiar o debemos estudiar su nodo sinusal mediante algunas maniobras, ¿no? La más conocida, de repente, el masaje del seno carotidio, que vamos a ver que ante un masaje del seno carotidio existe una pausa mayor de 3 segundos, ¿no? Nos puede estar hablando de una hipersensibilidad del seno carotidio, ¿no? Recordemos que en los sujetos normales un masaje del seno carotidio provoca una estimulación vagal que va a disminuir la frecuencia sinusal o generar algunas pausas, pero la duración de esta no supera los 3 segundos. Cuando las pausas duran más de 3 segundos, puede deberse a una alteración a nivel del nodo sinusal por deterioro de su automatismo o a nivel de la conducción sinoauricular por mayor liberación de acetilcolina, ¿no? Pero entonces una enfermedad intrínseca o propia o orgánica del nodo sinusal se va a caracterizar por una respuesta excesiva a estas maniobras vagales o a un masaje del seno carotidio, ¿no? Pero otra forma de estudiar este seno o este nodo sinusal es mediante algunas exploraciones farmacológicas que podemos realizar. Si nosotros queremos saber si la frecuencia sinusal intrínseca del nodo sinusal está influenciada de manera patológica por mucha influencia neurovegetativa, debemos generar un bloqueo a este nivel, y eso lo vamos a realizar mediante la administración de atropina endovenosa y propanolol endovenoso. Una vez que hemos hecho la administración de atropina y posteriormente propanolol, es decir, de haber bloqueado los receptores colinérgicos y los receptores adrenérgicos a nivel del nodo sinusal, vamos a tener una denervación autonómica aproximadamente a los 30 minutos de esta administración de medicamentos. Entonces, en ese momento vamos a obtener una frecuencia cardíaca intrínseca, como ven en el gráfico, ¿no? En el gráfico, un paciente quien en el primer trazado vemos que se le ha administrado atropina, tiene una frecuencia cardíaca de 100 aproximadamente. Luego de que se le ha administrado propanolol, su frecuencia sinusal baja a 98. Entonces la frecuencia cardíaca prevista en este paciente, y vemos que hay cierta variación de frecuencia cardíaca. Ahorita vamos a explicar cómo se interpreta esto. La frecuencia sinusal intrínseca de cada paciente se puede, propia para o prevista para este paciente, se puede obtener de la fórmula
de frecuencia sinusal intrínseca prevista, que sería 118 menos una multiplicación de 0,57 por la edad, ¿no? 118 menos 0,57 por la edad. Esa es la frecuencia sinusal prevista para algún paciente. Si nosotros, luego de haber hecho el bloqueo autonómico farmacológico, vemos que la frecuencia cardíaca del paciente varía mucho, con mucha distancia de la frecuencia cardíaca intrínseca prevista para ese paciente, asumimos que esa bradicardia que tenía el paciente estaba, no es influenciada por el sistema autonómico. Por el contrario, si teníamos un paciente que de base tenía una frecuencia cardíaca baja y luego de haber hecho la denervación autonómica vemos que su frecuencia cardíaca es muy cercana a la frecuencia cardíaca intrínseca prevista, asumimos que esa frecuencia cardíaca baja estaba influenciada por el sistema autonómico. Entonces, la frecuencia cardíaca sinusal intrínseca dependerá de manera exclusiva de las propiedades electrofisiológicas del nodo sinusal. De modo que una frecuencia cardíaca intrínseca anormal en un paciente sintomático o con sospecha de disfunción del nodo sinusal va a reflejar una anormalidad en una o más de las propiedades electrofisiológicas del nodo sinusal. Entonces, una frecuencia sinusal intrínseca normal después de haber bloqueado el sistema autonómico va a sugerir que el mecanismo subyacente es la propia regulación neurovegetativa, ¿no? En el gráfico observábamos un paciente que tenía una frecuencia cardíaca de 100 después de la administración de atropina, y después de la administración de 15 miligramos de propanolol la frecuencia es de 98 por minuto. En este caso, para este paciente, por la edad, le correspondía una frecuencia cardíaca intrínseca de 104 latidos por minuto. Entonces, la frecuencia cardíaca en este paciente intrínseca está dentro de los límites aceptados para su frecuencia cardíaca prevista. Entonces vemos que la influencia de la actividad autonómica en este caso es normal, ¿no? Varía a la, a la frecuencia cardíaca intrínseca, por lo tanto hay una frecuencia cardíaca normal para esa función del nodo sinusal normal en este caso. También se puede hacer una prueba, por ejemplo, solo con atropina, llamada la prueba de atropina, que es lo que tenemos en el gráfico. En este caso, la administración de atropina nos va a servir para diferenciar si existe disfunción sinusal por una hipertonía vagal o una disfunción sinusal intrínseca, ¿no? Se administra también aproximadamente una dosis de 2 miligramos de atropina y vamos a ver el cambio de frecuencia cardíaca que existe posterior a la administración de atropina, ¿no? Una prueba de atropina va a generar un cambio de la frecuencia cardíaca. Se puede ver esto como porcentaje de variación de la frecuencia cardíaca posatropina, o generalmente algunos toman como concepto simplemente el incremento de la frecuencia sinusal, cuánto varía, ¿no? Se ha visto que en personas normales el incremento de la frecuencia sinusal debe variar entre 25 a 34 más menos 21 latidos por minuto, ¿no? Aproximadamente unos 40 latidos por minuto posterior a la administración de atropina. Esa es una respuesta normal. Pero si la respuesta o el incremento de la frecuencia sinusal no alcanza 90 latidos por minuto o no incrementa más allá del 50% de la frecuencia basal, nos va a señalar que existe una prueba de atropina muy sospechosa de disfunción del nodo sinusal. Entonces, si administramos la atropina y no logramos ese incremento de la frecuencia sinusal de manera
mayor de 90 latidos o mayor del 50%, o en este rango no alcanza más de 40 latidos por minuto del basal, sospechamos que existe una disfunción del nodo sinusal de forma intrínseca. La otra forma de interpretar esta prueba es que luego de que se administra la atropina, como vemos en el gráfico B, existe una sustitución del ritmo sinusal por un ritmo de la unión aurículo-ventricular, ¿no? Como en este caso vemos paciente en ritmo sinusal, en forma basal, y luego lo que existe es ya no hay ritmo sinusal, lo que existe en este caso es un ritmo de la unión. Vemos que hay ondas P retrógradas, ¿no? Posterior al QRS. Eso también nos hace interpretar como una prueba de atropina sospechosa de disfunción del nodo sinusal. Entonces, en algunos casos de pacientes con disfunción sinusal leve, se observa un aumento apropiado de la frecuencia cardíaca después de la administración de atropina. Por lo tanto, una prueba de atropina negativa no nos descarta por completo el diagnóstico de esta disfunción sinusal, ¿no? Entonces, cuando yo sospecho que la bradicardia sinusal que podría tener el paciente está influenciada por una hipertonía vagal, puedo administrar atropina. Si administro la atropina y incrementa la frecuencia cardíaca, ¿no? Estoy confirmando que es por hipertonía vagal, pero si no incrementa la frecuencia cardíaca o el ritmo sinusal se sustituye por un ritmo de la unión auriculoventricular, lo que voy a interpretar es que existe una disfunción del nodo sinusal. Pero esto no necesariamente me descarta por completo la ausencia de esta disfunción, porque hemos visto que en pacientes con disfunción sinusal leve podría tener un falso negativo con la administración de atropina. Asimismo, también se puede administrar la isoprotenerol, que aquí por el contrario lo que debemos observar en un paciente con la prueba de isoprotenerol es un paciente que durante la infusión de isoprotenerol la frecuencia sinusal, que en basal a veces puede estar con bradicardia, se va a observar posteriormente a la infusión ritmos de la unión auriculoventricular con mayor frecuencia cardíaca, y esto nos hace también pensar en una disfunción del nodo sinusal. Y la administración de verapamilo se interpreta de la siguiente manera. Sabemos que en casos normales la administración de verapamilo puede generar una vasodilatación, y esa vasodilatación debería generar un incremento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, posterior de la frecuencia sinusal, perdón. Entonces, el verapamilo, en casos de pacientes con disfunción del nodo sinusal, o en casos de pacientes, normales, lo que va a generar es un aumento discreto de la frecuencia sinusal, ¿no? La administración de 5 a 10 miligramos de verapamilo produce un incremento muy discreto de la frecuencia sinusal o ninguna variación en la frecuencia del nodo sinusal, tanto en personas normales como inclusive también en pacientes con disfunción del nodo sinusal leve. Pero esto como una consecuencia refleja, ¿no? De estimulación simpática refleja secundaria a la vasodilatación o la disminución de las resistencias periféricas y de la presión arterial. Pero el verapamilo intravenoso en pacientes que tienen una disfunción del nodo sinusal ya severa o marcada va a producir un efecto depresor dependiente de la dosis sobre el nodo sinusal enfermo y va a generar bradicardia o paro sinusal, ¿no? Aunque el paro sinusal es algo excepcional, pero se puede producir. Entonces la acción del verapamilo se va a evidenciar por una prolongación anormal del tiempo de recuperación del nodo sinusal. Este inicio de acción del verapamilo generalmente es a los 2 minutos luego de su administración, y su efecto puede persistir hasta por 30 minutos, ¿no? Recuerden entonces que esta prueba es positiva, llámese anormal,
cuando el tiempo de recuperación del nodo sinusal experimente una prolongación importante, más allá del 30% de las condiciones basales, ¿no? O cuando aparecen pausas o paros sinusales, ¿no? Esto se administra o se realiza esta prueba cuando se sospecha de disfunción del nodo sinusal en presencia de un tiempo de recuperación normal, ¿no? Entonces tengo que evidenciarlo con otra prueba que sería la prueba de Rapamilo, ¿no? Otras formas de estudiar el nodo sinusal es mediante pues la sobreestimulación auricular, en la que por un dispositivo intracardíaco, llámese marcapaso o electrodo transitorio, se sobreestimula a la aurícula y luego se deja de estimular y vamos a observar la presencia de pausas, ¿no? Una sobreestimulación auricular, al cesar la sobreestimulación, el tiempo de recuperación del nodo sinusal va a ser mayor y posteriormente van a aparecer latidos de escape, ¿no? En este gráfico, por ejemplo, estamos observando un caso de paciente en ritmo sinusal, posteriormente una pausa sinusal, en este caso producto de un masaje del seno carotidio, una tremenda pausa, o podemos ver abajo paciente con bradicardia sinusal y posterior también al masaje del seno carotidio, bloqueos auriculoventriculares en este caso, ¿no? Entonces es un paciente con seno sinusal enfermo que puede estar asociado también a enfermedad del tejido de conducción, que son enfermedades del nodo auriculoventricular, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. También existen los bloqueos a nivel del nodo auriculoventricular, no por un problema intrínseco del sistema de conducción eléctrico a nivel de las de His o del nodo AB, sino que por un problema, le llamamos bloqueos auriculoventriculares, ahí el título está, falta corregir, bloqueos auriculoventriculares paroxísticos, dependientes de fase 3 y de fase 4. ¿Ya? Eso es algo que lo van a complementar con las lecturas que se les va a enviar. Tenemos los bloqueos auriculoventriculares, como en el gráfico, en el electro que tienen a continuación, dependientes de fase 3. ¿Ya? La primera característica es que depende de la frecuencia cardíaca incrementada, o sea, es taquicárdico dependiente. Ustedes ven en los latidos previos, están con una frecuencia cardíaca incrementada, se ve un PR sin variación en el PR, y luego hay ondas P bloqueadas, ¿no? Onda P bloqueada, que esta onda P, digamos, se produce por un mayor incremento de la frecuencia cardíaca y luego se bloquean las siguientes ondas P. Se bloquean las ondas P, disminuye la frecuencia cardíaca, la frecuencia de despolarización de las ondas P y cesa el bloqueo. Luego otra vez incrementa la frecuencia de despolarización de las ondas P y aparece nuevamente el bloqueo. Entonces este bloqueo en fase 3 se produce por un incremento de la frecuencia cardíaca. Y los bloqueos en fase 4 tienen que existir solo por un bloqueo en una unidad anatómica fascicular. Quiere decir esto, en intraisiano, o puede ser también por un bloqueo a nivel de alguna de las ramas, en un paciente que ya tenía la otra rama bloqueada per se, ¿no? Acá vemos un ejemplo, un paciente que tiene un bloqueo de rama izquierda, un PR con una frecuencia cardíaca relativamente normal, disminuye la frecuencia cardíaca y eso genera un bloqueo en fase 4, el potencial de acción, ¿no? Que genera un bloqueo auriculoventricular paroxístico.
La recuperación de este bloqueo, no depende de un descenso de la activación auricular. Vemos que las longitudes de ciclo de las ondas P descienden, pero no desaparece el bloqueo. Acá vemos, sigue existiendo el bloqueo AB. Hay dos ritmos de escapes por una estimulación per se. Era un paciente que tenía, lo que está señalado como S, un paciente que tenía un electrodo ventricular. Y luego sí aparece una onda P, señalada en la flecha, que alcanza el tiempo de voltaje o de despolarización adecuado para permitir que se active nuevamente la conducción a nivel normal del sistema de conducción, ¿no? Entonces, el bloqueo aurículo-ventricular en fase 3 es, en esencia, hemos dicho, dependiente de taquicardia, mientras que el bloqueo en fase 4 es dependiente de bradicardia. El bloqueo en fase 3 depende de un bloqueo, un fenómeno de bloqueo o de conducción oculta repetitiva, ¿no? A nivel de esa sonda de bloqueo, repetitiva por la frecuencia cardíaca incrementada, mientras que el bloqueo en fase 4 depende de bradicardia y su mecanismo se ha asociado con una existencia de despolarización diastólica espontánea más una despolarización moderada de la membrana celular en alguna zona de bloqueo, ¿no? La condición que hemos dicho para que existan estos bloqueos y determinen la aparición de un bloqueo paroxístico es que la zona en la cual se va a generar el bloqueo esté ubicada en un fascículo único del sistema de conducción intraventricular, llámese el haz de His, o en un fascículo del sistema de conducción cuando ya los otros fascículos están bloqueados. Se les va a enviar una lectura para que complementen el concepto de los bloqueos de RAM. Los bloqueos a nivel del nodo auriculoventricular, el tejido de conducción, el nodo auriculoventricular, podemos clasificarlo de diferentes formas, ¿no? Una de las que les proponemos acá es la definición anatómica, es decir, bloqueos auriculoventriculares supraiscianos, intraiscianos e infraiscianos, ¿no? O una definición electrocardiográfica más conocido, bloqueo auriculoventricular de primer grado, segundo grado, MOVIS 1, MOVIS 2, y bloqueos de alto grado y bloqueo auriculoventricular de tercer grado o completo, ¿no? Esto me imagino lo han revisado a lo largo de la residencia, pero solamente enfatizar algunas cosas puntuales, ¿no? El bloqueo de primer grado, hay una prolongación del periodo de conducción, un PR mayor de 0,20, algunos consideran mayor de 0,21. Los bloqueos de segundo grado, el MOVIS 1, con fenómeno de Weckbach, alargamiento progresivo del periodo de conducción. Vamos a ver que existe bloqueos de MOVIS 1 con Weckbach típico y con Weckbach atípico y con Weckbach invertido o alternante también. Los bloqueos tipo 2 o MOVIS 2, bloqueos súbitos o paroxísticos, súbitos o repetitivos en la conducción del impulso, ¿no? Y el bloqueo de tercer grado, una disociación auriculoventricular, una ausencia total de la conducción auricular y ventricular. Miren, la indicación de marcapaso en los casos de bloqueos de primer grado se ha considerado clase 2A a nivel de evidencia C en pacientes con PRs tan prolongados que producen una disociación, ¿no?, entre la aurícula y el ventrículo, con PRs mayor a 0,3 segundos, ¿no? Cuando la onda P incluso puede caer en la misma onda T y ser confundida con una onda U, ¿no? Y pacientes que tienen síntomas persistentes, ¿no?, con disnea que se produce por esa disociación que puede existir entre aurícula y ventrículo. En el gráfico vemos un trazado electrocardiográfico acá con la flecha señalándoles, ¿no? Un PR prolongado bastante, en el que inclusive la onda P se puede confundir con una onda T o una onda U, ¿no? Un PR bastante prolongado. Si el paciente tiene síntomas de disociación auriculoventricular y disnea,
se puede indicar marcapaso incluso. Los bloqueos de segundo grado son los bloqueos tipo 1, tipo 2 y el bloqueo avanzado, ¿no? El bloqueo con fenómeno de Wenckebach generalmente, casi siempre, y es la regla, tiene que ser un bloqueo a nivel nodal, ¿no? A nivel del nodo auriculoventricular, mientras que los bloqueos tipo 2 generalmente son infraischianos, ¿ya? Intraischianos o infraischianos, es decir, distales al nodo auriculoventricular. Acá tenemos un gráfico a nivel superior de un fenómeno de Wenckebach, ¿no? Acá tienen que existir algunas características para hablar de que existe un fenómeno de Wenckebach, ¿no? Primero, lo clásico que hemos visto, que es la prolongación del intervalo PR progresiva, que va a producir hasta que hay una onda P que no conduce, ¿no? Es lo que todos siempre hemos conocido. Se va a observar que la longitud de los intervalos RR, se van acortando, ¿no? Esa es la característica que también tenemos que visualizar. Pero lo que yo les sugiero que vean para que diferencien los bloqueos Wenckebach tipo 1 típicos versus los atípicos es en qué momento se genera esa prolongación del intervalo PR, en qué momento la prolongación es mucho mayor, ¿no? En el MOVIS 1 va a existir entonces el incremento progresivo de la onda del intervalo PR hasta que de pronto una onda P se bloquea, ¿no? Y se reinicia nuevamente el ciclo. Eso es lo que siempre hemos revisado. Ese primer intervalo PR puede ser normal o largo, ¿no? Como en este caso de acá, un intervalo PR, el primero normal, 140 milisegundos. Luego se prolonga. Luego hay una prolongación en el Wenckebach típico, una prolongación mucho mayor relativamente al PR previo. En este caso de 140 pasa a 260, ¿no? Un incremento de 120 milisegundos en la primera prolongación. Y las siguientes prolongaciones son menores. Esa es la característica del Wenckebach típico, ¿no? Se prolonga el PR, pero la prolongación del aumento que fue de 120, ahora baja a 80, luego baja a 40 y se bloquea, ¿no? Es el Wenckebach típico, es decir, hay una prolongación mayor, generalmente en el segundo latido, y la pausa que engloba la onda P bloqueada entre el último latido conducido de un periodo y el primero del siguiente es siempre menor que 2 intervalos PPs, ¿no? ¿Por qué se da esto? Porque el último intervalo PR conducido es el más largo y el primero es el más corto de cada periodo. Pero en los Wenckebach atípico, este incremento que observábamos, decíamos, en la primera prolongación del PR, este incremento no se da en ese primer PR, sino se puede dar incluso recién en el último PR conducido, ¿no? Miren, acá tenemos un gráfico de un bloqueo auriculoventricular de segundo grado con fenómeno de Wenckebach típico y abajo un atípico. Acá tenemos un PR 200 milisegundos, 300 milisegundos, 350 milisegundos. Entonces, en el primer PR ha habido una prolongación de 100 milisegundos, luego solo 50 milisegundos. Obviamente el PR está aumentando progresivamente. Hay una onda P bloqueada, el intervalo RR donde está la onda P bloqueada es mucho mayor que las longitudes de ciclo precedentes, menor que la longitud de 2 ciclos precedentes, mientras que en el atípico se da esta prolongación, ¿no? 100 milisegundos, acá hay una prolongación mayor en el último latido conducido, en un último PR conducido, y se da esa
ese bloqueo de la onda P, ¿no? Es una diferenciación simplemente entre Wenckebach típico y Wenckebach atípico, ¿no? A ver, acá también tenemos un trazado electrocardiográfico de un bloqueo de segundo grado con Wenckebach atípicos, ¿no? Ven acá, interpretemos desde el primer latido conducido, ¿no? Un PR con 240, 290, 300, 305, hasta 335 y una onda P que no bloquea, ¿no? Se da el criterio de prolongación progresiva del PR, pero la mayor variación de latidos tiene una variación muy caótica, ¿no? Acá aumenta 50 milisegundos, 10 milisegundos, 5 milisegundos, lo que hasta acá correspondería a un parecido a un fenómeno de Wenckebach típico, pero en la última PR conducido se da una nueva prolongación. Eso es un PR con un fenómeno de Wenckebach atípico, ¿no? En el gráfico inferior tenemos lo que son arriba. En la letra A tenemos un bloqueo auriculoventricular con un PR prolongado, un paciente con bloqueo de rama derecha, luego una onda P bloqueada, ¿no? Un fenómeno, lo que podríamos interpretar como un MOVIS 2, ¿no? P bloqueada, sin prolongación sucesiva del PR, ¿no? Luego una P que conduce, una onda P bloqueada. Pero en este caso, en el gráfico B, lo que vamos a observar es lo que se llama bloqueo auriculoventricular de segundo grado con fenómeno de Wenckebach alternante. En este caso, lo que se observa con el fenómeno de Wenckebach inverso es una combinación en la que existe un bloqueo de rama, un paciente que tiene un bloqueo de rama y una prolongación del PR, pero que en este caso vamos a observar lo siguiente. Es como si el PR iría acortando hasta que una P no conduce, ¿no? Miren acá. P QRS, un PR prolongado, PR que se acorta y una P que no conduce, ¿no? Se da ese ciclo, ese fenómeno de Wenckebach inverso, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es que en el primer latido el intervalo PR está prolongado y el complejo QRS muestra un bloqueo de rama, en este caso rama derecha, y en el siguiente latido el intervalo PR es más corto porque se va a conducir por la otra rama, ¿no? Por eso se produce una imagen ahí de bloqueo de rama izquierda. Se conduce durante la fase supernormal de esa rama y el complejo QRS muestra la imagen del bloqueo de la otra rama, ¿no? Cuando esto sucede, se va a producir una activación retrógrada que va a ocasionar el bloqueo de la siguiente onda P en ambas ramas, ¿no? Y se produce la onda P no conducida, ¿no? Esto le llamamos un bloqueo auriculoventricular segundo grado con fenómeno de Wenckebach inverso. Como condición sine qua non tiene que existir de base un bloqueo de rama para observar esto, ¿no? Entonces son longitudes de ciclo PPs que no están variando y que se están conduciendo por alternancia en las ramas con un fenómeno de Wenckebach inverso. Acá para reforzar nada más el primer electrocardiograma, un bloqueo auriculoventricular MOVIS 1, en este caso típico, se va prolongando el PR hasta que una P no conduce, y el bloqueo segundo grado en la que hemos visto que no debe existir una prolongación del intervalo PR y haber una onda P bloqueada, ¿no? En este caso un bloqueo de segundo grado MOVIS 2 de cada 4 ondas P, 3 conducen el QRS, ¿no? Se puede esquematizar con un bloqueo auriculoventricular 4-3, por así decirlo, ¿no? Hemos dicho, los bloqueos MOVIS 2 generalmente son infranodales. Y hay una condición
En este caso tenemos igual, ¿no? Un bloqueo MOVIS 2 con conducción. En este gráfico, como conocemos la activación, cómo se está dando la activación auricular, podemos decir que es MOVIS 2, ¿no? Pero en los bloqueos auriculoventriculares, interpretando el electrocardiograma solamente, con conducción 2-1, ¿no? De cada dos ondas PES, una no conduce. Esto es un bloqueo, senso estricto, un bloqueo AB con conducción 2-1. No podemos decir si se trata de un MOVIS 1 o un MOVIS 2, a menos que sometamos al paciente a estímulos adrenérgicos o a maniobras vagales, en la que debería variar la longitud de ciclo y la activación a nivel del nodo auriculoventricular, y de esa manera diferenciar si es un MOVIS 1 o un MOVIS 2. Pero como es muy difícil hacer esa diferenciación, en este caso es mejor llamarles bloqueos auriculoventriculares 2-1. Lo que me puede sugerir que sea un bloqueo auriculoventricular 2-1 tipo MOVIS 2, o por un defecto de conducción a nivel de todo el sistema de conducción, es que esté acompañado a veces de bloqueos de rama, ¿no? Si ya existe un bloqueo de rama de base, un QRS ancho, por alguna rama izquierda o derecha bloqueada, puedo estar interpretando eso como una enfermedad ya del tejido de conducción, y que va a ser condición para implantar un marcapaso, ¿no? Porque recordemos, si ese bloqueo 2-1 es solo por un fenómeno de MOVIS 1, no tendría aún indicación de marcapaso. Entonces es importante tratar de alguna manera de diferenciar si los bloqueos 2-1 son MOVIS 1 o MOVIS 2. Solo por el electrocardiograma de base, sin ninguna otra alteración, no se podría diferenciar, ¿no? Entonces le llamamos solamente 2-1. En este caso sí, sabemos que es MOVIS 2 porque tenemos la representación esquemática de la conducción. En este gráfico lo que tenemos son pacientes con bloqueos PES repentinas que no conducen, es un bloqueo MOVIS 2 con conducción 3-2, y de base, miren, tiene también un bloqueo de rama derecha, ¿no? Entonces esto ya nos está hablando de una enfermedad intrínseca de todo el tejido de conducción. Y finalmente los bloqueos de tercer grado, vamos a observar una disociación completa auriculoventricular, en las que los ritmos de escape pueden ser supraisianos, ¿no? Nodales, con QRS angostos, o infraisianos, ya sea, perdón, sí, intraisianos o a nivel de las ramas, ¿no? Entonces el ancho del QRS nos va a hablar si es un bloqueo supraisiano o infraisiano, ¿ya? Es muy importante diferenciar eso por el riesgo de producirse un descenso de la frecuencia cardíaca en pacientes que tienen bloqueos infraisianos ante una administración, por ejemplo, de atropina, algo muy usual en las emergencias donde no laboran cardiólogos, ¿no? Pacientes con bloqueos infraisianos en que su ritmo de escape tienen frecuencias de 30, 35, y no valoramos que es un bloqueo infraisiano por la anchura del QRS, se les puede deprimir el ritmo de escape por la administración de atropina. Hay que tener cuidado. Otro caso interesante son los bloqueos de rama bilaterales, ¿no? El bloqueo de rama bilateral implica que existe un trastorno de la conducción en ambas ramas de las de His, ¿no? Esto ya indica un daño grave, es indicación de marcapaso, un daño grave en el sistema de conducción intraventricular, y que el bloqueo de alto grado o paroxístico o completo ya es inminente, ¿no? Acá tenemos pacientes con bloqueo de rama izquierda, una onda P que no conduce, una onda P que sí conduce, que se conduce con un bloqueo de rama derecha, ¿no? Imagen de bloqueos de rama alternantes, ¿no? Bloqueo de rama izquierda y bloqueo de rama derecha. Los bloqueos bifasciculares implican el bloqueo a nivel de los fascículos del tejido de conducción. O sea, no estoy hablando de bloqueo a nivel del nodo auriculoventricular, sino en el fascículo. Se tiene que combinar un bloqueo de rama derecha
con un fascículo anterior de la rama izquierda o con el fascículo posterior de la rama izquierda, ¿no? Acá simplemente unos detalles. Generalmente la asociación de bloqueo completo de rama derecha con el bloqueo anterior izquierdo, su evolución hacia bloqueo completo puede darse, pero es inusual. Mientras que la asociación de bloqueo de rama derecha con el bloqueo posterior, su evolución hacia bloqueo completo generalmente se va a presentar a lo largo de pocos años o inclusive pocos meses, ¿no? Entonces es un factor predictor el hecho de tener un bloqueo bifascicular con un hemibloqueo posterior izquierdo, ¿no? En este gráfico lo que tenemos es un paciente con bloqueo de rama derecha y hemibloqueo anterior izquierdo, ¿no? Con un PR normal. Mientras que acá en el gráfico tenemos un paciente, en el electrocardiograma tenemos un paciente con bloqueo de rama derecha y hemibloqueo posterior izquierdo, ¿no? Estos pacientes muy probablemente van a evolucionar a corto plazo a un bloqueo completo y hay que hacer un seguimiento más estrecho. En algunos libros se mencionan como bloqueos trifasciculares a los pacientes que tienen bloqueo de primer grado, bloqueo posterior izquierdo y bloqueo de rama derecha, ¿no? Pero hay esa condición llamada bloqueo pues trifascicular, ¿no? Generalmente van a tener indicación de marcapaso cuando están asociados a un bloqueo de segundo grado avanzado. Hablamos de los bloqueos de segundo grado avanzado, había olvidado mencionarles, cuando tenemos bloqueos de segundo grado con conducción mayor o sea, llamados bloqueos con conducción 3-1, 4-1, ¿no? Es decir, de cada 3 ondas P solo una conduce, ¿no? 3-1, 4-1, etcétera, ¿no? A eso le llamamos bloqueo de segundo grado avanzado. Cuando está asociado a un segundo grado MOVIS 2 o un bloqueo de rama alternante, un bloqueo trifascicular, se debe indicar marcapaso. Pero si es un bloqueo trifascicular en la que el síncope no ha podido ser demostrado, que se deba a un bloqueo completo, también tiene indicación de marcapaso, pero la clase de recomendación es 2A. Pero en los bloqueos bifasciculares o fasciculares, con un bloqueo de primer grado solamente, asintomático, o en la que es un bloqueo fascicular pero no hay bloqueos auriculoventriculares o no hay síntomas, no tienen indicación de marcapaso, ¿ya? Bueno, también podemos tener los bloqueos AB completos en los casos de pacientes con fibrilación auricular regular, ¿no? Recordamos que la fibrilación auricular siempre va a ser irregular, excepto en los casos de bloqueos AB completos. Acá a nivel de B1 se ven las ondas, de B2, perdón, se ven mucho mejor las ondas de fibrilación y una frecuencia cardíaca lenta, pero con un RR regular, en su caso una fibrilación auricular con bloqueo completo. A veces asociados a intoxicaciones farmacológicas como la digoxina, o a veces ya asociados al tejido de conducción, ¿no? Totalmente a todo el esqueleto fibroso del tejido de conducción totalmente dañado, ¿no? Que ha afectado al nodo sinusal y al nodo y a todo el haz de His o nodo auriculoventricular. Un gráfico resumen de todos los bloqueos que hemos ido hablando. Acá para reforzar lo que en un inicio no les mencioné, los bloqueos de segundo grado avanzado o de alto grado son los bloqueos con conducción, como en este gráfico, 1, 2, 3 ondas P y solo una conduce con conducción 3-1. Bien. Los casos de disociación auricular se van a presentar típico en el bloqueo auriculoventricular, pero también como en este esquema en los casos de taquicardia ventricular, por ejemplo, ¿no? En los casos de taquicardia ventricular también existe una disociación auriculoventricular. En los casos de pacientes con portadores de marcapaso unicameral también existe una disociación auriculoventricular, ¿no? Entonces la disociación auriculoventricular no es exclusiva del bloqueo AB completo, ¿no? Hablamos de disociación isorrítmica, es otra entidad, en el caso en que hay una alteración en el ritmo entre aurículas y ventrículos, ambos a una frecuencia similar, pero conducidos por marcapasos independientes, ¿no? O sea, la aurícula se conduce por el nodo sinusal, ¿no?
su activación normal, el nodo sinusal, pero el ventrículo se conduce por la activación del nodo auriculoventricular, un ritmo idioventricular. Y como las frecuencias son muy similares, pareciera que ambas pueden estar compitiendo, ¿no? Y eso se le llama una disociación con ambos ritmos, ¿no? Isorrítmica. Eso muchas veces se puede ver en atletas o en pacientes que tienen sobreestimulación vagal. Recordar que en pacientes que tienen los bloqueos auriculoventriculares de tercer grado o completos, vamos a observar pues la caída de la onda P a cualquier nivel, ¿no? Y producirse bloqueos con conducción 3-2 o con una disociación auriculoventricular completa. Ya para terminar tenemos los dispositivos de estimulación, que son los dispositivos de estimulación de marcapaso, ya sea uni o bicameral. ¿Qué cosa vamos a observar en los electrocardiogramas, ¿no? En los electrocardiogramas, bueno, si es un marcapaso bicameral, la sincronía, ¿no? Aurículo-ventricular, o sea, la activación auricular y la activación ventricular, ¿no? La espiga o la activación de la aurícula con la onda P y la activación del ventrículo con el complejo QRS, ¿no? Mientras que los marcapasos ventriculares o unicamerales solamente vamos a observar la activación eléctrica externa, ¿no? Del complejo QRS, ¿no? Y va a existir una disociación auriculoventricular. Siempre vamos a tratar de hablar, pues, ¿no? Cuando hacemos la evaluación del sensado auricular o auricular sensing, ¿no? O del sensado ventricular y del estímulo auricular y estímulo ventricular, ¿no? Una de las cosas que antiguamente se mencionaba era la amplitud de las espigas para tratar de determinar si es un marcapaso bipolar o unipolar, ¿no? Pero prácticamente ahora casi todos los electrodos vienen en la programación bipolar, salvo excepciones en que uno modifica la programación y los pone en unipolar, y eso vamos a verlo por la amplitud de las espigas, ¿no? Unas espigas muy pequeñas en los bipolares, a veces inclusive no perceptibles, pero se recomienda observar o buscar la presencia de espigas en las derivadas precordiales, sobre todo B3, B4, que es las derivadas donde mejor se pueden observar las espigas. En las bipolares unas espigas muy pequeñas, ¿no? ¿Qué anormalidades electrocardiográficas vamos a ver en un paciente con marcapaso? Pacientes con falla de cautura, falla de salida, un sobresensado, una falla de sensado o un cambio de frecuencia inadecuado, ¿no? Falla de captura, vamos a ver la presencia de una espiga que no conduce a un QRS, ¿no? El paciente, en este caso tenemos un marcapaso unicameral con espigas QRS, espiga QRS, espiga QRS, y hay una espiga sin una despolarización ventricular, ¿no? Es una falla de captura del marcapaso. Una falla de sensado es aquel marcapaso que no ha reconocido la actividad intrínseca del paciente, no reconoce los estímulos cardíacos, ya sea por exceso o por defecto. Y el estímulo ventricular cae antes de su intervalo o su longitud de frecuencia del marcapaso que se ha programado, ¿no? En este caso tenemos un paciente con actividad espontánea, ¿no? Con despolarización espontánea, los dos primeros latidos, el marcapaso no ha censado la activación propia del QRS, un marcapaso programado en este caso a 45 latidos por minuto, no ha esperado que exista esa prolongación mayor de la longitud de ciclo y se ha venido una despolarización, ¿no? Muy peligroso, muy peligroso porque pueden generar fenómenos de onda R en T, ¿no? Como en este caso. Felizmente no produjo posteriormente una taquicardia helicoidal o algún otro tipo de taquicardia, ¿no? Pero hay que tener cuidado con las fallas de sensado, ¿no? Un sobresensado o un oversensing es un sensado inesperado de una señal eléctrica intrínseca o extrínseca. Por ejemplo, intrínseca la onda T, o extrínseca, por ejemplo, cuando el paciente se somete a cirugías en las que se aplica electrocauterio, en la que el marcapaso se inhibe, por así decirlo, evita su despolarización porque está sensando activación, ¿no? Tenemos acá, sensa la onda T como si fuera una
activación eléctrica ventricular y se inhibe el marcapaso por un mal sensado, ¿no? Un sobresensado, oversensi. Puede producir este episodio de bradicardia esto, ¿no? Igualmente un sobresensado por acá artefactos o vibraciones, ¿no? A veces fasciculares o musculares, ¿no? Y los cambios de modo de frecuencia se produce, por ejemplo, en pacientes con está activado esto en el marcapaso para pacientes que tienen un marcapaso bicameral ante una fibrilación auricular, por ejemplo, una frecuencia cardíaca rápida o una taquicardia atrial. El cambio de modo, cambiarse de modo a unicameral, a BBI, se programa en el marcapaso, ¿no? Pero a veces esos cambios de modo se pueden producir solo por artefactos, ¿no? Acá el paciente no está en ninguna fibrilación auricular, hay artefactos y el marcapaso sensa como si fuera activación rápida auricular y se inhibe el marcapaso y pasa a un cambio de modo con menor frecuencia, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Entonces en los marcapasos, por ejemplo, los bicamerales tienen la propiedad de detectar arritmias atriales y cambiarse a un modo automático, ¿no? En caso, por ejemplo, de fibrilación auricular. Los marcapasos también tienen otra propiedad que es preferir la conducción intrínseca, ¿no? Entonces eso nosotros lo podemos programar con el intervalo AB del marcapaso, tratar de prolongar el intervalo AB, lo que conocemos en electrocardiografía como el PR, prolongar el intervalo AB del marcapaso para que se prefiera una conducción intrínseca. Y finalmente, recordar que un marcapaso programado en modo BOO es aquel marcapaso que no va a censar la actividad intrínseca del paciente y tiene una función de captura permanente, ¿no? Por el cambio de modo a BOO, ¿no? En este caso vemos las espigas, espiga que produce captura del QRS, espiga con QRS. Acá hay una espiga que no produce QRS porque coge en periodo refractario, ¿no? Una no captura, pero porque está en modo BOO. Estos cambios de modo a veces se programan cuando el paciente va a ser brevemente sometidos, por ejemplo, y se puede aplicar esa función a cirugía con aplicación de electrocauterio en el paciente es dependiente total de la captura ventricular. Bien, muchas gracias. Se les va a facilitar mi correo y para enviarles la lectura que comprende a los bloqueos de fase 3 y fase 4 para que se amplíe su conocimiento. Muchas gracias.